En un rincón soleado de la antigua Grecia vivía un niño llamado Aristóteles. Desde pequeño, Aristóteles era extremadamente curioso, siempre quería saber cómo funcionaban las cosas y por qué sucedían de cierta manera. Pasaba horas observando a los animales y las plantas, preguntándose sobre sus secretos. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Aristóteles encontró un búho herido bajo un gran roble. Sin dudarlo, llevó al búho a su casa y lo cuidó hasta que sanó completamente. El búho, agradecido, decidió quedarse con Aristóteles y se convirtió en su compañero fiel. Lo llamaron Sofía. Sofía tenía un plumaje blanco como la nieve y unos ojos grandes y brillantes, siempre atentos y curiosos, como los de Aristóteles. Los dos amigos pasaban mucho tiempo juntos, investigando y aprendiendo sobre el mundo que los rodeaba. A medida que Aristóteles crecía, sus preguntas también se volvían más grandes y profundas. Ya no se conformaba con saber cómo crecían las plantas o cómo volaban los pájaros, ahora quería entender el propósito de la vida y las leyes del universo. Su padre, Nicómaco, notando la insaciable sed de conocimiento de su hijo, decidió enviarlo a estudiar a la famosa Academia de Platón en Atenas. Allí, Aristóteles conoció a otros jóvenes igualmente apasionados por el conocimiento, por supuesto, a Platón, el gran filósofo. En la academia, Aristóteles destacó por su inteligencia y su capacidad de hacer preguntas que nadie más se había planteado. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo manuscritos antiguos y debatiendo con sus compañeros. Pero también echaba mucho de menos a Sofía, su inseparable amigo búho. Un día, mientras Aristóteles paseaba por los jardines de la academia, escuchó un familiar ulular. Se dio cuenta de que Sofía lo había seguido secretamente hasta Atenas. Desde ese momento, Sofía se convirtió en la mascota de la academia y todos los estudiantes la adoraban. Aristóteles continuó sus estudios y comenzó a desarrollar sus propias teorías. Se dio cuenta de que la observación y la experiencia eran fundamentales para entender el mundo. Creía que todo en el universo tenía una causa y un propósito, una creencia que lo llevaría a convertirse en uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos. Así fue como el niño curioso de esta gira, con su fiel amigo búho, cambió la manera en que entendemos el mundo. Sus enseñanzas perduran hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de la curiosidad y la búsqueda incansable de la verdad. Como muestra de gratitud por la compañía de Sofía, escribió un libro sobre los animales, detallando todas las cosas maravillosas que había aprendido de ellos junto a su querido búho. Y así, Aristóteles y Sofía nunca dejaron de explorar, descubrir y maravillar al mundo con su amor por el conocimiento.